Que Dios te bendiga, mi amado hermano y mi amada hermana, en esta mañana del Señor. Es para mí un gran honor, una gran alegría el poder llegar hasta tu hogar a través de este medio en esta mañana, para que juntos podamos tener un tiempo devocional donde podamos acercarnos a la palabra del Señor y seamos capaces de escuchar la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Es nuestra fiel convicción y seguridad de que así el Señor ha de hacerlo en su bendita misericordia. Este es tu hermano y amigo el pastor Joel que te habla en esta mañana. Hoy miércoles 3 de junio, día que ha hecho el Señor, donde nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Y cómo no hemos de hacerlo? Si estamos estrenando misericordia de parte del Señor en esta mañana, ¿cómo no vamos a responder con esa gratitud si estamos disfrutando de la presencia del Señor en medio de nuestras vidas, la que nos ha sido garantizada para todos los días de nuestra vida, independientemente de las circunstancias que nos puedan estar rodeando? ¿Cómo no vamos a reaccionar o a responder con gratitud y alabanza en nuestros corazones si cada día vemos las bondades, las misericordias del Señor, esos beneficios, como dice el salmista en el Salmo 103? Él nos corona de esos favores y de esas misericordias. No te olvides de ninguno de sus beneficios, porque son esos los que muchas veces nos animan a responder con gratitud y adoración. Mire, el simple privilegio, como yo digo siempre, de poder abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día, eso es más que motivo para darle gloria y honra al Señor en esta maravillosa mañana. En este día quiero invitarte a que nos acerquemos a la palabra del Señor y podamos reflexionar en la misma. Durante las pasadas ocasiones había estado compartiendo contigo esta dinámica de que el Señor, esta verdad, de que el Señor decide utilizar los procesos, los caminos de la vida, no solamente como un medio para llevarnos a nuestro destino, sino como una herramienta de gracia en la que Dios va trabajando con nuestro carácter, va formando las diferentes áreas de nuestra vida y va haciéndonos desarrollar la identidad que Él quiere que nosotros podamos desarrollar en el camino. Y decíamos que cuando tú y yo entendemos las cosas de esa manera, con esa oftalmología, con esos espejuelos, la realidad es que entonces nuestra manera de ser cambia, nuestra manera de responder a las situaciones cambia. ¿Por qué? Porque ya yo no veo los procesos como mis enemigos, yo los veo como los instrumentos que me están formando en la mano del Señor. Ya yo no pierdo el tiempo orando por trivialidades en mis periodos de oración. ¿Por qué? Porque yo tengo material. Yo veo lo que el Señor está sacando a la luz en mi vida y lo que quiere trabajar con ellos. Y entonces yo me uno en conjunto con el Señor en oración para que Dios trabaje con esas áreas de mi vida. No solamente cambian nuestras oraciones y cambian nuestra perspectiva, dijimos también que cambian nuestras decisiones. Porque cada vez que nosotros nos vemos frente a esas bifurcaciones que nos presenta la vida, entonces el elemento que nosotros utilizamos para decidir por qué camino nos vamos a ir no es cuál es el más cómodo, cuál es el que mejor me parece o cuál es el que más me simpatiza. No. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos entendido que el camino también es importante. Entonces yo voy a buscar dirección de Dios para que sea el Señor el que me muestre cuál es la ruta que Él ha trazado. Número 1, donde Él va a ser más glorificado. Y número 2, donde ese camino realmente va a funcionar como esa herramienta que Dios va a utilizar para seguir trabajando en ti y en mí. Ahora yo quiero en esta mañana, para ahondar un poco más en esa verdad, en ese principio espiritual, que nosotros nos refiramos un poco a las experiencias del apóstol Pablo. Uno mira en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, en el capítulo 3, y uno escucha unas declaraciones de Pablo ahí que le sacuden el corazón a cualquiera. ¿Por qué? Porque no es cualquiera el que está hablando. Cuando usted mira la hoja de presentación del apóstol Pablo, este es un hombre que ha tenido unas experiencias espirituales tan y tan profundas que él describe que ha sido arrebatado al tercer cielo y ha visto cosas que realmente no le es dado expresar al hombre. Es un hombre que ha visto a Cristo que se le ha presentado en ocasiones, diversas ocasiones.
Es un hombre que Dios ha utilizado como apóstol, como fundador de iglesias, un hombre que Dios ha utilizado como misionero. Almas han venido a los pies de Cristo, endemoniados han sido libertados, enfermos han sido sanados, milagros han sido hechos por la mano de Pablo. Ha recibido tal inspiración del Espíritu Santo que le ha dado a escribir gran parte de las cartas y del material que forma parte del Nuevo Testamento. O sea que el apóstol Pablo es un hombre que todos nosotros, si lo miramos, mire, desde los tobillos hacia arriba, porque el apóstol Pablo es un hombre que tiene una autoridad y una gracia extraordinaria que todos nosotros debiéramos de admirar. De hecho, en cierta ocasión él se atreve a pararse frente a las iglesias y decirle: miren, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahora, para uno poder pararse frente a las iglesias y decir tal declaración, la realidad es que el apóstol Pablo tiene que estar bien seguro de que está poniendo todo su empeño en imitar a Cristo, y que de alguna manera Cristo está siendo reflejado en su vida, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en su manera de responder ante aquellos que le ofenden, en su manera de la administración de su tiempo y de todas las áreas de su vida. Ahora, sin embargo, un hombre de esta talla se atreve a hacer unas declaraciones que nos sacuden a todos nosotros. ¿Por qué? Porque allí en ese capítulo número 3, en los versos 12 en adelante, el apóstol Pablo, mire lo que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oiga, a Pablo no le tiembla el pulso en poder reconocer frente a las iglesias que él era un hombre que todavía tenía cosas en su interior que necesitaban ser trabajadas por el Espíritu Santo. A Pablo no le tiembla el pulso ni le tiemblan las rodillas al pararse frente a los hermanos de la iglesia. A pesar de su estatus espiritual, de su autoridad, él no le tiembla el pulso y se atreve a decirle a la gente: mira, ¿sabes qué? Con todo lo que tú ves que Dios me usa y cómo el Señor me ha traído y la experiencia que yo he tenido, la realidad es que yo tengo que confesarles a ustedes que hay áreas todavía en mi vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas. Hay áreas que todavía necesitan ser intervenidas por el Espíritu Santo. Oye, y cuando uno mira eso, entonces eso tiene que producir algo en nosotros. ¿Por qué? Y porque a veces nosotros pensamos que ya Cristo terminó con nosotros. Porque a veces nosotros pensamos o nos choca el hecho de que se nos exhorte, que se nos amoneste, que se nos lleve constantemente a esta experiencia de entender que hay áreas que todavía en nuestra vida necesitan ser transformadas. Si la realidad es que ni usted ni yo, por alto que estemos, por años que llevemos en el Evangelio, por conocimiento que tengamos, preparación, mire, independientemente de los dones que tengamos, los lugares de servicio donde el Señor nos haya permitido trabajar, mire, ninguno de nosotros le llegamos a los tobillos al apóstol Pablo. Y si Pablo tiene que reconocer que hay áreas que necesitan ser todavía transformadas en su vida, hermano, ¿qué queda de usted y de mí? La realidad es que usted y yo estamos en el proceso y constantemente tenemos que estar recordándolo, entendiendo que mire, Dios quiere seguir trabajando con nuestras vidas. De hecho, en el capítulo 1 de esa misma epístola, en el verso número 6, él nos deja bien claro un principio espiritual acerca de la vida cristiana, que es bien paralelo a la experiencia del pueblo de Israel. Y es Filipenses 1, verso 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Perdón. Número 1, hay una obra que Dios ya comenzó. Pero implícitamente lo que te está diciendo es: pero esa obra no se ha terminado. Esa obra ya fue iniciada,
pero ninguno de nosotros podemos decir que esa obra ya fue culminada. Mire, mi amado hermano, lo veíamos en el pueblo de Israel salir de Egipto, salir debajo el yugo de esclavitud de Faraón, ver las manifestaciones de Dios y el poder de Dios en aquellas plagas para ser liberados. Es el inicio de una obra que Dios ha decidido realizar en ese pueblo. Ese es el inicio. Pero ¿terminó todo cuando ellos salieron de Egipto? No, mi amado hermano. Todavía había largo trabajo que realizar para poder llegar las cosas al destino que Dios había establecido. Miren, la vida cristiana es igual. ¿Cierto? Nos arrepentimos de nuestros pecados, gloria a Dios. Estamos en Cristo, el Señor ha comenzado una nueva obra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es una obra que se completó. Ese traslado. Eso ya sí se completó. Nosotros hemos sido insertados en Cristo Jesús. Somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es algo que no está en el futuro. Eso es algo que está en el presente, que ya se ha completado. Porque tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando habla acerca de esta dinámica del cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Nosotros no estamos buscando ser sellados con el Espíritu Santo. Eso no es una obra que todavía falta realizarse. Eso es una obra consumada ya. Porque la Biblia dice que cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las aras de nuestra redención. Yo puedo seguir mencionando de varias cosas que ya sí fueron culminadas en nosotros, que ya sí son, que están en el tiempo presente. Pero la realidad es que la obra no está terminada. ¿Por qué? Porque como dice precisamente el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 19, él le dice, ¿sabe cuál es la finalidad de mi ministerio en medio de ustedes? No le está hablando a gente inconversa, le está hablando a gente que han sido salvas, que están en Cristo Jesús. Le está diciendo, mi finalidad como ministro en medio de ustedes es que Cristo sea formado en ustedes. Así como usted lo oye, que Cristo sea formado en ustedes. Aleluya. Y es importante que tú y yo podamos entender que ese es el objetivo principal de Dios en medio de los procesos en nuestra vida. Que cada vez más tú y yo nos podamos parecer a Cristo. Que cada vez más, mire, ¿qué es parecerse a Cristo? Vamos a hablar en arroz y frijoles. Parecerme a Cristo es que yo pueda reaccionar como Él reaccionaría cuando la gente me ofende. Eso es parecerme a Cristo. Parecerme a Cristo es que yo pueda tratar a mi cónyuge de la misma manera que Cristo trata a la iglesia. Eso es parecerme a Cristo. Parecerme a Cristo es que yo pueda trabajar con mis hijos y desarrollar una relación con ellos, así como Dios desarrolla una relación con nosotros, y que yo pueda llegar a ser esa imagen por la cual ellos vayan conociendo la imagen de Padre Celestial. Eso es parecerse a Cristo. Es actuar en misericordia. Es esta experiencia de cómo yo administro el tiempo, de cómo yo administro los recursos que Dios ha puesto en mi mano. Lo hago como Cristo lo haría. Cuando veo la necesidad, cuando veo a la persona caída, cómo yo reacciono. Actúo como Cristo reacciona cuando veo a una persona caída en el suelo. Cuando yo veo que mi hermano ha pecado. Actúo como Cristo actuó cuando vio que aquella mujer había pecado. O sea, eso es parecerse a Cristo. Cuando enfrento las tentaciones, ¿qué hago? ¿Me voy de pecho en medio del lodo? ¿O decido seguir el ejemplo de Cristo de comenzar a batallar por la palabra y de resistir las tentaciones? Parecerse a Cristo. Mire, no cometamos la equivocación de algunos creyentes que tienen una teología escapista. Y en esto sí yo creo que esto es una teología escapista. Es que yo me convierto a Cristo, y una vez que yo me convierto a Cristo, eso quiere decir que tengo una póliza de seguro en contra del infierno, en contra de la condenación. Y eso lo que quiere decir es que yo tengo un boleto para entrar en el reino de los cielos. Entonces, entre el punto A y el punto B, simplemente lo que yo hago es sentarme a esperar. Porque yo lo que estoy esperando es irme para el cielo. Eso es una teología escapista.
Eso es como si el pueblo de Israel, una vez que Dios los liberta de la esclavitud de Egipto, se sentaran a la salida de Egipto y se sentaran allí a esperar. Bueno, a mí lo único que me interesa es entrar a la tierra de Canaán. O que ellos hubieran decidido coger aquel camino corto y hubieran llegado directamente. Eso es una teología escapista. Eso es una práctica escapista. Porque a la hora de la verdad, Dios está completamente ocupado en este momento en la vida de nosotros, tratando de que nosotros nos parezcamos más a Cristo. ¿Usted cree que nosotros vamos al culto, nos sentamos a escuchar estas reflexiones ahora, ¿verdad? Con las limitaciones que tenemos, simplemente por escuchar a alguien, por escuchar al pastor, por escuchar a alguien que cante? Porque es una costumbre. No, mi amado hermano, no pierda de vista que todas esas cosas, todas esas disciplinas espirituales que nosotros tenemos, las estamos desarrollando precisamente para cooperar en ese proceso, en ese desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Esa es la finalidad. Que cada día que pasa tú y yo nos parezcamos más a Cristo. Y es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos andar por la vida cristiana con una actitud consciente de esta realidad. Y no solamente consciente, sino que se dirija hacia ese norte. Precisamente yo quiero hacerte referencia en esta mañana. Ese es el llamado que hace Pablo en Romanos capítulo 12 y verso número 2. Voy a leer desde el verso número 1 para que te haga contexto. El apóstol Pablo está diciendo aquí a los creyentes de Roma, creyentes firmes, creyentes estables, y Pablo viene y le va por el centro del plato. Y mire lo que les dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, no vivas como vive la gente de este mundo, sino transformaos. Mire cuál es la acción. La acción es transformaos. O sea, eso es un cambio de forma. Y fíjese que no lo está diciendo como que algo que sucedió. No, está hablando de un presente constante en la vida cristiana. ¿Qué es lo que yo tengo que estar experimentando? Constantemente transformación, porque Dios me está metiendo las manos. Porque Dios está trabajando en las diferentes áreas de mi vida. Porque Dios lo que está haciendo es formando el carácter de Cristo en mi vida. Sino transformaos. Fíjese que no dice tampoco el texto, y Dios os transformará. Como si Dios simplemente te tocará con una varita mágica y ¡wow! Inmediatamente ya yo me parezco a Cristo, ya yo pienso como Cristo, ya yo ando como Cristo, ya yo hablo como Cristo. No, mi amado hermano, es un proceso. Fíjese, la acción de transformados me habla a mí de proceso, no es un evento, no es que yo pasé el altar al frente, me pusieron las manos encima y ahora yo soy el que yo tenía que ser. No, mi amado hermano, es proceso. ¿Y qué es lo que se busca en ese proceso? Que nos parezcamos más a Cristo. Cuando tú y yo asumimos esa realidad, cuando tú y yo asimilamos este principio espiritual, mi amado hermano, ¿sabe cuál es el resultado? El resultado es que nuestras oraciones, como dije anteriormente, te cambian. Y yo quiero darte un ejemplo en esta mañana de un hombre que le cambiaron las oraciones. Y es el salmista David. En el Salmo 139 nosotros podemos ver que David, un salmo extraordinario, uno de mis favoritos, donde el énfasis principal es dos atributos del carácter de Dios. Número 1, su omnisciencia. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Número 2, su omnipresencia. Dios está en todas partes y en todo tiempo. Pero el salmista ahí, cuando logra comprender esa omnisciencia de Dios, eso provoca en él realmente una reacción. Eso provoca en él una búsqueda, un efecto. Eso tiene un efecto en él. No es como que Dios es omnisciente, bueno, qué bien, qué lindo, eso lo tengo acá arriba en el intelecto.
pero simplemente eso no tiene ningún efecto en mi vida. No. El salmista, al descubrir, al serle revelado que Dios es omnisciente, eso produjo en él un efecto. ¿Cuál fue el efecto? Cuando él supo entonces, Dios es omnisciente, eso quiere decir que Dios conoce lo que yo le presento a los hombres, pero lo que los hombres no ven también lo conocen. O sea, Dios conoce lo bueno de mí, pero Dios conoce también lo malo de mí. Y qué lindo que, como dice un escritor, esto es lo más maravilloso, que Dios, que es el único que conoce aún el peor lado de mi vida, aún así me ama. Gloria al Señor por esa bendita gracia y ese amor incondicional. Pero la realidad es que nosotros no nos podemos quedar en el hecho de que Él nos ama, sino cuál es el propósito. Y entonces el salmista responde a esa omnisciencia de Dios de la siguiente manera. Mire lo que dice. Verso 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Oiga, mire lo que está diciendo ahí. O sea, escudriñar no es simplemente mirar así de simple vista. Dios ha estado mirando hasta la fibra más íntima de tus huesos. Dios ha estado mirando hasta la fibra más íntima de tu corazón. Porque tú le perteneces a Dios. Y Él ha estado escudriñándote, y Él decía, ha escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y es aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mire, la mayoría de los hombres, para poder conocer a otra persona, necesitamos que la persona hable. Pero en el caso de Dios no es así. Aún las cosas que nosotros callamos, Dios las conoce. Y el salmista se atreve a pararse frente a la omnisciencia de Dios y reconoce que Dios en esa omnisciencia lo ha estado escudriñando. ¿Y sabes cómo él responde a eso? En el verso 23 y verso 24 nos da la respuesta. Entonces, cuando él entiende eso, dice, examíname. Ahí cambió la oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Wow. Un hombre como David, que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Aleluya. Ese hombre, cuando se tira de rodillas, lo que le pide a Dios es, Señor, yo necesito que tú me hagas una radiografía del corazón, del alma, de mi interior, y que cuando tú identifiques ahí en esa omnisciencia tuya, qué cosas hay en mí que no te agrada, porque sé que todavía las hay. El salmista está en el proceso, igual que Pablo, porque sé que todavía hay cosas ahí que todavía necesitan ser transformadas. Yo te pido, Señor, que tú me las muestres y que tú me metas las manos y que tú trabajes con ellas. Alabado sea el Señor. Esa debe ser nuestra oración, mi amado hermano. Cada vez que vemos, mire, yo digo, esto no es el producto de nuestra inteligencia o de nuestra perspicacia. Es que el Espíritu de alguna manera hace que cosas nosotros podamos verlas. Yo digo que Él prende un foco específicamente en el área que Él quiere trabajar. ¿Cuántas veces en mi vida, en mi caminar cristiano, y a estas alturas, qué sucede? De momento yo siento que el Espíritu, por medio de algún proceso, me saca a la luz a mí mismo un área de mi vida que Dios necesita trabajar. Un área de mi vida que todavía no es conforme a Cristo, que no se parece al carácter de Cristo. Y mire, yo digo que eso es revelación de lo alto. Eso es iluminación de lo alto. A veces nosotros pensamos que la revelación y la iluminación es simplemente para darnos a conocer eventos futuros, eventos de lo que Dios quiere hacer en el futuro. No, mi amado, eso también es parte de, pero déjeme decirle algo, que revelación e iluminación en muchas ocasiones es simplemente para enseñarte dónde estás tú en tu carácter y para precisamente darte a entender que Dios quiere trabajar en esa área de tu vida. La pregunta es, ¿y cómo nosotros estamos respondiendo? ¿Hacemos caso omiso? ¿Hacemos como el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra para no ver su propia realidad? Yo quiero decirte algo. Yo tengo que levantar las manos y reconocer que hay veces que eso es duro. Y uno a veces se pregunta, pero Señor, de verdad en mi corazón yo estoy albergando esto. De verdad realmente esta área de mi vida está en esta forma.
Gloria al nombre. Yo doy gloria al Señor porque, como te decía ahorita, el Señor no se sorprende con eso ni le asusta. Cuando el Señor ilumina alguna de esas cosas, no es para condenarnos, ni para desecharnos, ni para menospreciarnos, porque el Señor nos ama tal y como somos, porque estamos en su Hijo Jesucristo. No es para eso, sino que es para trabajar en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a eso? ¿Cómo nosotros respondemos? Podría decir tal vez a esas revelaciones, a esas iluminaciones de parte del Espíritu, provocadas por los procesos en los que el Señor nos mete. ¿Cómo nosotros reaccionamos? Reaccionamos como dice el salmista: Señor, mira a ver si hay en mí camino de perversidad y sáname, cámbiame, transfórmame, obra en mí, méteme las manos, yo no me voy a resistir. O de alguna manera nosotros decidimos hacer un pecado que dice también el apóstol Pablo, de resistir al Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor, se puede resistir al Espíritu Santo? Sí se puede resistir al Espíritu Santo. Yo compartía con mis hijos en estos días una realidad. No hace falta mucho tiempo estar en la iglesia, formar parte de la iglesia, de la congregación, para tú darte cuenta de una cosa. Hay gente que lleva mucho tiempo en el evangelio y la realidad es que tú no notas ningún cambio. Se ve de ellos la imagen de Cristo, lo que se veía el mismo día que se convirtieron o el mismo mes que se convirtieron. Y han pasado 15 años y tú no puedes ver más allá. O sea, no hay más gloria de Cristo en ellos. Sin embargo, tú ves gente que tal vez no llevan tanto tiempo, que tal vez no han tenido el mismo adiestramiento, pero de alguna manera uno comienza a ver que son como la luz de la aurora, así dice la palabra, que esa gloria, esa luz de Cristo, esa gloria de Cristo va resplandeciendo en ellos, va de poquito, pero que va en aumento, va en aumento, va en aumento, y cada vez más tú dices: oye, pero ese hermano no es el mismo que el año pasado, ese hermano ha cambiado. Fíjate, antes cuando le daban un golpe, respondía con un golpe más fuerte o con 2 golpes. Pero hoy no responde de la misma manera. Hoy ya no paga mal por mal. Oye, ese hermano cuando antes de alguna manera lo criticaban o hablaban de él o se burlaban, él respondía de una manera negativa. Sin embargo, fíjate cómo ahora está reaccionando. Y uno puede realmente ver cómo gente que están en la misma congregación y uno, o probablemente algunos con el mismo tiempo, con las mismas posibilidades, frente al mismo alimento espiritual, frente a la misma presencia espiritual, frente al mismo cuidado pastoral, y tú ves que unos van creciendo más y otros se van estancando en el camino. Tú ves que en unos se va reflejando cada vez más esa imagen de Cristo y en otros simplemente se sigue viendo la imagen de ellos mismos. Y yo discutía con ellos acerca de esa experiencia y les hacía la pregunta: ¿a qué ustedes creen que se debe? ¿Sabe cuál es la respuesta, mis amados hermanos? No se debe a que el Espíritu Santo tenga unos tratos especiales con unos y con otros, no. Se trata simplemente de que con todos el Espíritu Santo ha querido tratar y llevarlos a ese proceso de desarrollo del carácter de Cristo, pero que unos deciden rendirse a ese trato del Espíritu y hay otros que deciden resistirse a ese trato del Espíritu. ¿Cómo que resistirse, pastor? El Espíritu Santo me muestra un área con la que quiere estar. Está mostrándome un área. Está utilizando el proceso para que esa área que está mal formada salga y yo pueda verla. Y el Espíritu lo que me está diciendo: yo quiero trabajar con eso, yo quiero trabajar con eso, yo quiero trabajar. Necesito que me rindas esa área. Necesito que nos metamos en oración los dos ahí, a trabajar en conjunto. Pero yo digo: no, Señor, ahí no, Señor, eso no. Y trato de hacer caso omiso, trato de ocuparme en otra cosa, trato de mirar hacia otro lado, trato de resistirme a esa obra del Espíritu. ¿Cuál es el resultado? No voy a poder avanzar. Porque déjame decirte algo y que se te quede grabado en el corazón. Algo que yo aprendí muy temprano en la vida cristiana. Mira, cuando Dios te enfoca, cuando Dios te alumbra, cuando Dios te señala un área con la que quiere trabajar en tu vida y tú te resistes, olvídate de otra área. Porque podemos tener 20 áreas, pero Dios no se va a mover a la próxima área hasta que no resolvamos esta. Y hay gente que se pueden quedar 2, 3 años, 4 años, y mire, hasta más tiempo, y no ven esa obra de Dios en su vida, no la pueden experimentar porque se están resistiendo a eso con lo que el Señor quiere trabajar.
Entonces a veces nosotros queremos dirigir la operación y le decimos al Señor, no, por Señor, brega con esto otro, o brega con esto otro. No, mi amado hermano, aquí los pacientes somos nosotros. Él es el cirujano. Aquí el barro somos nosotros. Él es el alfarero. ¿Qué debemos hacer? Debemos responder rindiéndonos a Él, porque a la hora de la verdad, mi amado hermano, aquellos que se resisten a la obra del Espíritu van a entrar en un estancamiento. ¿Y sabes qué? Ni Dios mismo los va a obligar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo respeta nuestro libre albedrío, respeta nuestra voluntad. Y si nosotros decidimos, Señor, esta área no te la voy a entregar aunque tú me la estés pidiendo, pues entonces el Espíritu va a respetar esa decisión suya y esa decisión mía, esa acción suya y esa acción mía. Oh, gloria al Señor, pero yo en esta mañana estoy convencido de que usted y yo no somos de esa gente. Nosotros somos de los que queremos, Señor, aquí estamos. Decimos como el salmista, mira, Señor, examíname y ve si hay en mi camino de perversidad y corrígeme y sáname y enderézame, porque yo quiero que Cristo sea formado en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Permita al Señor que esta verdad que hemos compartido en esta mañana pueda hacer mella en nuestros corazones para que podamos rendir nuestras áreas al Señor. Recuerda, el proceso es simplemente esa herramienta para Dios trabajar con esa área. Ríndete, aunque nos cueste, aunque nos duela. Yo quiero decirles a ustedes, amada iglesia, aquí el pastor está en el mismo proceso que ustedes. Yo les quiero testificar, levantar las manos en esta mañana frente a ustedes, amada iglesia, y decirles, yo estoy en el mismo proceso que ustedes. Yo estoy en el mismo proceso que tú. Dios está metiéndome las manos. Dios está trabajando con áreas de mi carácter, con áreas de mi identidad. Y yo quiero que así siga siendo, porque como dice el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esto es lo que nos espera, mis amados hermanos, hasta el día que Cristo venga. Cuando Cristo venga, mis amados, mire, entonces ya nosotros vamos a ser semejantes a Él. Ahí se completa, se perfecciona la obra que comenzó desde el día que nosotros vinimos a Cristo, desde el día en que Él nos rescató del mundo, desde el día que nos rescató del yugo del enemigo. Esa obra se completa en la venida de Cristo. Pero el proceso se tiene que estar dando para que cuando llegue ese momento, esa obra pueda ser completa en nuestras vidas y entonces se pueda cumplir lo que dice la palabra del Señor. Entonces tú y yo seremos semejantes a Él. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Te invito en este momento a orar al Señor, a responder a esta palabra del Señor. Padre, mil gracias por este privilegio que nos diste en esta mañana de poder acercarnos a tu palabra. Yo te pido sabiduría, comprensión, discernimiento sobre la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra, Señor, pueda quedar grabada, Señor, en lo profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. De tal manera, Señor, que nosotros podamos convertirnos en personas, en hijos tuyos maleables, Señor, moldeables, que podamos responder, Señor, con cooperación de parte nuestra en esa obra de tu Espíritu Santo. Oh, aleluya, hasta el punto, Señor, que cada vez más se refleje el carácter de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, en todas las facetas de nuestra vida, porque en eso es que tú eres glorificado, Padre Celestial. Oh, en el nombre de Jesús, Dios mío, trae aceite fresco, unción fresca sobre todos aquellos que están en el proceso, Padre amado, para que podamos, Señor, amoldarnos. Oh, gloria, para que podamos amoldarnos, Señor, aleluya, para que podamos responder, Señor, de la manera correcta ante el proceso en el cual tú nos llevas, Padre Celestial. De tal manera, Señor, que no seamos creyentes nominales, sino que seamos vasijas que reflejen la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón y con acción de gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que el Señor te guarde y que tengas un lindo día en el Señor.